Oaxaca, pues es un estado más o menos grande dentro de México, es el quinto en tamaño, tiene una población de unos 4 millones, 4,5 millones de personas, y lo que lo distingue más que nada es la diversidad étnica que tiene. Son 15 grupos étnicos, 15 lenguas diferentes que se hablan en Oaxaca. En el sistema de usos y costumbres es fundamental la idea de servicio, porque toda la gente que pertenece a la comunidad tiene la obligación de servir a la comunidad. No es trabajo voluntario, es algo que es una obligación y tienen que ofrecer y mantener este servicio durante toda su vida adulta. Los usos y costumbres es una forma de ver la vida. Tiene validez jurídica, legal, los acuerdos que ellos tienen a nivel comunitario. Entonces nombran sus autoridades en la asamblea comunitaria, no tienen que registrarlos en partidos políticos, se regulan por decisiones propias en su administración interna, y junto con este sistema que es reconocido legalmente viene toda una serie de formas de organización muy fuertes a nivel local que distingue y fortalece la identidad local en Oaxaca. Su organización que ellos tienen, que muchas veces no está escrita, sino que representa la tradición, la herencia cultural de las familias, forma parte de un sentimiento natural de identidad en el pueblo. El punto central ahí está en la asamblea comunitaria, donde todos los miembros de la comunidad participan en las decisiones y en los proyectos de la propia comunidad. Es la asamblea donde se decide de manera colectiva hacia dónde queremos ir en el futuro. También en las asambleas se nombra las diferentes estancias, las formas de apoyo interno. Cada uno de estos puestos implica muchas veces todo un equipo de trabajo, un comité que debe realizar una función como manejar, apoyar el funcionamiento de la escuela, el sistema de alumbrado público, el transporte municipal, lo que viene siendo bienes comunales, las tierras comunales. Todos esos bienes comunes, colectivos, son administrados por gente de la misma comunidad. Entonces, ellos inclusive lo llaman cargos o empleos a veces, pero no se recibe ningún dinero por realizar ese trabajo. Y, digamos, se realiza un servicio un año, después pueden descansar 1 o 2 años y nuevamente se les otorga otro servicio. Cada comunidad pues tiene una serie de servicios. Muchos o todos se dan de manera escalafonaria, es decir, el servicio más bajo, podríamos catalogarlo así, pues es de los topiles, por ejemplo, ¿no? Los topiles pues es la policía, y en la parte religiosa pues también existe una sociedad católica, hay también la estructura interna, ¿no? Hasta llegar pues al mayordomo, que sería como el máximo cargo dentro de la iglesia, ¿no? Y en el caso de la vida civil sería el presidente municipal el máximo cargo, ¿no? Y la gente que logra escalar todo ese camino es que ha mostrado a lo largo de todo este proceso que son personas capaces de dirigir, personas que ofrecen un servicio sin ningún interés particular, honestos, con todo un espíritu de servicio. Hay que ser recíprocos con eso que se recibe, y entonces hay que cumplir con esos trabajos para mantener todo lo que tiene la comunidad, todo su patrimonio, se tiene que mantener y se tiene que ir mejorando. Y por eso existe esta obligación moral de dar un servicio en respuesta a lo que se recibió. Y bueno, dentro de esto hay que incluir, bueno, las fiestas, hay que incluir la lengua, hay que incluir los rituales, ¿no? Que se desarrollan en cada una de las actividades. Los usos y costumbres forman una gama de historia, de características personales, sociales, y que finalmente eso es lo que nosotros entendemos como su identidad cultural. Esa identidad cultural que les hace diferentes a otras comunidades
pues, del Estado o de nuestra República. Entonces, a grosso modo, pues podría comentar que estas prácticas son las que conforman los usos y costumbres, ¿no? Los museos comunitarios surgen en el año del 1985 aquí en Oaxaca, realmente por una necesidad que tienen las comunidades de preservar su propia memoria. Oaxaca es un estado donde las comunidades indígenas cubren todo el estado de Oaxaca, que son pueblos que han estado a través de los siglos ya luchando por mantenerse en este espacio que ha sido propio durante toda esta historia, ¿no? Y esto ha llevado a tener una lucha y resistencia por no desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? El Museo Comunitario es una instancia de organización realmente. No lo vemos como un espacio físico, aunque también pues, viene siendo un lugar donde están colecciones, están presentadas, pero en realidad lo que está atrás de eso es una forma de organización y de reconocer la gran importancia que tiene un patrimonio para cada comunidad. Y ese patrimonio es físico, pero no solamente una colección o una pieza arqueológica, sino que es todo lo que significa esa pieza, las historias que se vivieron, la memoria de la comunidad, cómo se puede expresar, cómo se puede continuar transmitiendo a la gente que viene, se le puede reconocer la importancia que tiene y puede recrear permanentemente este sentido de pertenencia de la comunidad. Hay museos que están en la comunidad que son institucionales y que son pagados y las personas responden a la institución. Acá el museo responde a la necesidad de la propia comunidad, responde a la propia memoria de la comunidad. En otra parte, haciendo una comparación del museo, el otro es un museo para legitimar una historia que no es la de la comunidad, sino es la del Estado que está diciendo, esta es la verdadera historia que queremos que escuchen ustedes, pero además que la asuman como propias, y eso entra en contradicción. Se olvidan de estos sujetos que han hecho posible esas grandes gestas históricas a nivel nacional. El movimiento revolucionario, la independencia de México, son creadas por la base de los ejércitos, son las comunidades, pero desaparecen a los sujetos, a estos hombres que han luchado por el país. Y en la educación los desaparecemos otra vuelta. Y el joven, hablando de educación, no ve eso, ve otra historia que sería importante que se viera. El Museo Comunitario es una forma de organización que se da a la misma comunidad para reconocer su propia historia, para fortalecer esa identidad, para unirse más y para tener más capacidad de actuar. Porque esa organización y el orgullo que da mantener ese espacio les fortalece para hacer todo tipo de proyectos y responder a todas las necesidades que pueden tener en el futuro. Vamos a hablar del primer museo comunitario, que fue Santana del Valle, aquí en los valles centrales. Es una comunidad zapoteca, o sea, es un descubrimiento, y la comunidad, a la hora que se descubre esta tumba, plantea que es importante que este hallazgo no salga, que no se vaya, que es algo que si sale se estaría perdiendo, y plantea crear un museo. Y es ahí donde ellos llegan y lo plantean a la licenciatura en Antropología Social en ese tiempo, de que había interés. La licenciatura tenía uno de los objetivos apoyar a las iniciativas propias de las comunidades. Pensamos desde ese primer momento que un punto central es que la comunidad decide sobre su propio camino, de manera colectiva. Es un ejercicio de democracia, pero decidir si creo el museo
quién lo dirige, de qué temas habla, de qué historia habla y aparte, en dónde se va a poner. Y también el otro punto importante que veíamos es que debe ser la comunidad la que se exprese en el museo, que esa expresión sea lo propio, no cómo nos ven desde afuera, sino cómo nos vemos nosotros. ¿Cómo se hizo ese primer museo? ¿Cómo se hizo la construcción? Con el tequio. El tequio es el trabajo colectivo para una obra de la comunidad, de todos. Y se logra el museo, se logra. Pero después de este museo, donde es manejado por personas comunes, como diríamos, comunes y corrientes, amas de casa, artesanos, agricultores, compañeros, son los que dirigen el museo y dan su servicio gratuito. En el caso de Guelavía, el museo comunitario es nuevo. ¿Qué quiere decir esto o qué implica esto? Que cuando se empezó a trabajar la propuesta de creación del museo comunitario en Guelavía, pues no existía un comité. Y entonces las personas que en ese momento se reunieron para plantear, para promover la creación del museo, pues lo hacían de manera altruista, vamos, ¿no? Es decir, no tenía ningún reconocimiento el comité del museo. Sin embargo, con el paso del tiempo, al ver ya la comunidad de que el trabajo que se estaba haciendo tenía que ver con el rescate de la lengua, con el rescate, con la recuperación de nuestra historia, entonces ahí es donde la comunidad decide darle el reconocimiento como un comité. ¿Cuál sería esta diferencia de tener o no el reconocimiento? Es decir, al tener el reconocimiento ya en una asamblea, se integra este comité, este servicio, dentro del escalafón, ¿no? Dentro de la comunidad. En cada lugar la necesidad de crear el museo tiene que ver con algo que sucede que hace que la gente se preocupe mucho por este tema. Y es muy variado. En Santana del Valle fue porque hubo un descubrimiento arqueológico. Eso es más o menos común, digamos, en varias comunidades pasa eso. Cuando hay un descubrimiento arqueológico, la gente se motiva muchísimo de saber acerca de eso, pero también está muy preocupada que las piezas que salen del descubrimiento no se vayan a las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y jamás los vuelven a ver. Los quieren tener, lo consideran parte de su patrimonio, lo quieren tener en su comunidad. Entonces, eso es un detonante muy fuerte, descubrimientos arqueológicos. Pero hay otros, por ejemplo, hay comunidades que, como San Miguel Tequistepec, tiene un lienzo, un códice colonial de 3 metros por 2 metros, una pieza fabulosa, y lo tenían en la comunidad durante cientos de años sin saber realmente qué significaba, qué estaba representando todos los dibujos, los glifos que ahí había. Entonces, conocer más de cosas que tienen dentro de su patrimonio. Hay comunidades que por estar rastreando la historia de la tenencia de su tierra y los conflictos de la tenencia de la tierra se preocupan por la documentación histórica, porque eso fundamenta sus derechos y les da toda una base legal para poder actuar. Y esa recuperación histórica es algo muy práctico, muy importante y genera una preocupación de dar a conocer que la gente sepa esa historia. Se empiezan a quedar en las comunidades este patrimonio arqueológico de primer orden, de comunidades que tienen una colección arqueológica, pero además que tienen una historia muy rica. San José del Mogote, la lucha por la tierra, San Martín Guamelulpan, que tienen sus piezas arqueológicas, todas ellas de exposiciones internacionales, nacionales. Las instituciones piensan que los museos comunitarios son museos de segunda, mal montados, mal hechos, mal investigados, que no tienen. Pero lo fundamental de las comunidades es que tenemos algo que no tienen en otros lados, que tenemos el potencial humano, la organización que se da para poder hacer esto. Esta forma de organización y de trabajar en red lo llevamos para crear la Unión Estatal de Museos Comunitarios de Oaxaca. La Unión de Museos Comunitarios es una red, es una agrupación de comunidades.
Y lo que está reuniendo son comités de museos comunitarios que cada uno es representativo de su comunidad, nombrado en la asamblea comunitaria de su comunidad. La Unión de Museos Comunitarios es una organización sin fines de lucro. Es una organización que agrupa a las comunidades que deseen tener un museo comunitario. Y aparte de eso, estamos ligados a nivel nacional con otros estados como Veracruz, como Chiapas, como Puebla, otras organizaciones, que nos enriquecemos de experiencias cuando intercambiamos en nuestras sesiones, y eso nos ayuda mucho para fortalecer nuestros museos comunitarios, cómo mantenerlos vivos para que ese museo no se muera nunca. El proyecto Nuestra Visión del Cambio es uno de los proyectos colectivos de la Red de Museos Comunitarios de Oaxaca. Es fundamental este proyecto, su perspectiva es atender a todas las comunidades integradas en la Unión. Entonces, en el 2010 ya se tiene muy claro la necesidad de este proyecto, ya se formula, se busca en dónde gestionarlo. Y se logran a través de dos vías. Uno es la Fundación Príncipe Claus en Holanda, donde se presenta y afortunadamente es aprobado este proyecto. Y otra es la Fundación Interamericana, que de una manera muy seria hace todo un proceso de diálogo para aprobar este proyecto, y se aprueba por un periodo de 3 años, que actualmente todavía está cumpliéndose el periodo de estos 3 años. El proyecto de la Visión del Cambio lo vimos con muchas expectativas favorables a la filosofía de educación que queremos implementar en esta comunidad. Me parece que es un proyecto pues sumamente interesante de desarrollo integral, ¿no? En donde no predomina únicamente la parte económica, sino el desarrollo humano. Y yo creo que eso es algo interesante en el proyecto. El primer paso es con la autoridad, porque es el que se reconoce por todos como el punto, el eje que tiene la autoridad, ahora sí, de avalar un proyecto comunitario. La autoridad municipal y la asamblea son esas instancias que pueden hacer eso, y con base en eso ya se hace el acercamiento a las escuelas, los maestros, directores y los padres de familia. Entonces tienen que verlo, analizarlo, entenderlo y sumarse a esa iniciativa. Y hemos visto que este método de generar el consenso en diversas instancias que confluyan y que estén apoyando de forma organizativa este proyecto es fundamental, porque cuando alguna de estas partes de alguna manera no se integra al 100%, las otras hacen que el proyecto de todas maneras sea viable. Si el presidente municipal y la autoridad municipal está muy firme y dice a la escuela, este proyecto nos interesa mucho que se realice, los maestros deben responder a esta preocupación de nosotros. Los maestros a veces, si no están completamente motivados, con eso sienten necesidad de responder. Y a veces pasa al revés, que la autoridad municipal sí está de acuerdo, pero no lo impulsa con tanto entusiasmo, pero la escuela está sumamente interesado y comprometido con el proyecto. Miren, el proyecto en verdad es una maravilla. ¿Cuántos municipios no lo quisieran tener? Es un gran conocimiento para mí y para los jóvenes también, porque estamos rescatando parte de lo que es la cultura. Estamos rescatando muchas cosas que posiblemente ya las teníamos perdidas. Viene a fortalecernos, porque como trabaja con lo que se refiere al territorio comunal, a la forma de gobierno, de organización, al trabajo de la comunidad que es el tequio y a lo de sus fiestas, pues viene a responder a una necesidad que es como involucrar a todos los sectores nuevamente, ¿no? Porque a veces no valoramos en nuestra forma de organización propia, sino que a veces estamos más preocupados por adoptar algo de fuera sin darnos cuenta que con lo que tenemos es lo más valioso.